Sin revelación nos vamos a quedar con un Cristo histórico y no vamos a poder disfrutar de la resurrección, de los poderes de la resurrección, del Cristo resucitado. Sin la revelación nos vamos a quedar con un Cristo, tal vez de un libro, pero no con el Cristo vivo que está en nosotros. Le pasó a dos discípulos que iban camino a Maús. Uno era el tío de Jesús y hacía 3 días que no lo veían, habían estado con él. Y de pronto él se les aparece y no lo conocen. Y entran allí en una charla, ¿cómo eres el único forastero que no sabe lo que pasó? Y a Jesús le hablan de Jesús. Y le quieren predicar a Jesús de Jesús. Qué loco esto. Hasta que él hace que se va a ver si ellos tenían sed de él, lo retienen. Y él comienza a través de las escrituras a hablarles de él mismo. Parte el pan y ellos tienen una experiencia de revelación. Y dicen, no ardía nuestro corazón. Una de las principales características de la revelación o del hombre que ha tenido revelación del Hijo es que arde el corazón. Si no arde el corazón, me quedo con el Cristo histórico. Ellos hasta ahí tenían al Cristo histórico, pero no pudieron ver al Cristo resucitado hasta que el Señor no les abrió el entendimiento y les fue revelado. Y si querés conocer a Jesús, la única manera es a través de la revelación que el Espíritu Santo da, de su palabra, de la persona del Señor, de las esferas espirituales. Y yo no quiero quedarme con el Cristo histórico. Conozco la historia, he leído muchas veces la Biblia en estos 40 años que lo conozco, memorizado muchas partes de las Escrituras, pero puede quedar ahí, ser un erudito de la persona histórica de Cristo y no disfrutar de la plenitud del Cristo resucitado. Sin revelación te vas a quedar con el Cristo histórico, pero con revelación vas a empezar a experimentar los poderes del siglo venidero. Y yo quiero hablar un poquito de esto esta noche. Hay una carga en mi corazón de que podamos descubrir la abundancia del Espíritu Santo en nosotros. Que no vivamos en escasez de poder, que no vivamos en escasez de revelación, que no vivamos en escasez de fruto en extensión, pero frutos de mi propia vida. Que no nos falten los rasgos de carácter de Cristo. Si el Espíritu Santo no hace una obra en vos, lo único que vas a lograr hacer es ser un asistente. Y tal vez un asistente entusiasta que quiere servir, pero no va a haber vida de transformación. Tu vida va a seguir siendo tal vez un poquito más educada en cuanto a los principios bíblicos, pero sin transformación verdadera. Y va a haber una incoherencia entre lo que vives y lees. La única manera de poder experimentar lo que leemos en las Escrituras, que es la realidad que tenemos que experimentar, es a través de la revelación. Que podamos tomar una mayor conciencia de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, en la crianza de nuestros hijos. Qué importante es la obra del Espíritu Santo en la crianza de nuestros hijos. Somos tan limitados, conocemos tan pocas cosas, nos falta tanta sabiduría en tantos aspectos de la vida. Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Qué importante es el Espíritu Santo en la obra que hacemos, en nuestro ministerio, en el aconsejamiento, en la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay victoria. Con el Espíritu Santo tenemos todo. Sin el Espíritu Santo no tenemos nada. Es la única manera de que el cielo baje a la tierra o que lo celestial se meta en lo mío, en esta cosa terrenal que anda por acá caminando, es a través del Espíritu Santo. Solamente por la presencia y acción del Espíritu Santo en nosotros vamos a poder experimentar la vida de resurrección y, como cantábamos, ser hallado en Él. Qué hermoso de cada vez que me encuentren en Él y no me encuentren fuera. Que mis hijos cuando vengan a mi casa o yo vuelva a mi casa me encuentren en Él. Reciban la vida de Dios y no me encuentren fuera de Él porque tuve un mal día.
que la relación entre hermanos, cuando abrazo a alguien, experimenten el Cristo que está en mí y se puede experimentar el Cristo que está en mi hermano, ser hallado en él. Este debe ser nuestro gran anhelo. Lo tengo en las Biblias, en las últimas Biblias que he comprado, y no sé si no lo puse alguna vez en el estado de WhatsApp. Yo capaz que lo puse hace 10 años y quedó ahí, no uso mucho las redes, pero puse ser hallado en él o en su presencia. Si en algún lugar quiero estar es en su presencia. Y si algo necesitas por sobre todo lo demás, es su presencia. Porque la presencia de Dios todo lo cambia. Una tierra árida, seca, un yuyo que no tenía valor, cuando lo tocó la presencia de Dios, el yuyo ardió como una zarza ardiente y la tierra se convirtió en tierra santa. Y era solamente tierra hasta que la tocó el Señor. No somos mucho más que un yuyo y un pedazo de tierra, pero cuando lo toca el Señor podemos hacer algo maravilloso. Amén, amados. Quiero compartir algo que estoy compartiendo en algunos lugares, que es una carga de mi corazón. Algunos me han comentado que lo escucharon por YouTube. Bueno, pido perdón, lo volverán a escuchar. Espero que sea mejor hoy que la otra vez. Pero me impacta una frase de Jesús, por lo menos me ha impactado en estos últimos meses, una expresión de Jesús, que él tenía agua viva para darnos de beber. Y es una palabra que la usamos tanto. Sí, agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, pero ¿qué es un agua viva? No es ese bichito que te pica y te deja. Qué terrible sería que nos dé esos bichitos para que nos piquen. ¿No quieren agua viva? No, ese agua viva no la quiero. Y quiero hablar un poquito del Espíritu Santo como un río que sacia la sed. Como le dijo Jesús a la samaritana, si supieras el agua que tengo para darte, por el que bebe de este agua no tendrá sed jamás. Y es la única solución para dejar de tener sed a lo que está afuera. Porque lo que está afuera a nuestra carne le produce mucha sed y mucho deseo. Y quiere pecar y quiere esas cosas de afuera. Pero cuando bebes del agua verdadera, no hay sed. No vuelve a haber sed porque uno queda saciado. Dice Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Los pongo un poquito en el marco histórico de esa expresión de Cristo, porque uno dice, en el último y gran día de la fiesta, ¿qué sería un cumpleaños? ¿Qué sería un casamiento? ¿Cuál era el último y gran día de la fiesta? Ellos estaban participando de una de las 3 fiestas anuales donde todo varón judío tenía que estar, y esta era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos recordaba la provisión sobrenatural de Dios, y ellos se hacían lo que se llamaba el Sukkot, o cabañitas de ramas y hojas muy precarias, muy frágiles, y estaban. Algunos dicen que la fiesta duraba 7 días, otros dicen que duraba 8 días, los historiadores, pero era más o menos allí. Entre septiembre y octubre se festejaba y era una fiesta de agradecimiento y de toma de conciencia. ¿Toma de conciencia de qué? Ellos, al hacer estas chocitas muy frágiles, recordaban que la vida era muy frágil y que en cualquier momento esa chocita que tenía, si venía un viento, se volaba. Y esta fiesta les hacía recordar la fragilidad de la vida humana, que todo lo que construye en un instante puede ser destruido, porque somos frágiles y débiles. Por eso no hay que poner demasiado el corazón en las cosas de aquí de la tierra, porque es así, están y mañana no están. Pero también esas cabañitas, esas chocitas que ellos armaban, al meterse, les recordaba también la nube de gloria. Hablaba de la protección de Dios en el desierto, esa nube que los cuidaba, los protegía. Por eso se metían debajo de estas cabañitas, muy precarias. Y todos los días los sacerdotes iban al estanque de Siloé y con una vasija de oro sacaban agua de los estanques de Siloé, iban hasta el altar y lo derramaban en el altar como ofrenda en sacrificio a Dios,
Y esa ofrenda recordaba la peña de Oreb, esa peña de Oreb que dio agua en momento de un pueblo donde estaba sediento y tenían sed, y a través de la roca salió el agua. Y ellos al tirar este agua del estanque de Siloé recordaban esa provisión sobrenatural. Dios nos dio agua de beber cuando estábamos sedientos. Y el último día de la fiesta era el día de la gran algarabía. Ese día se llamaba el día de la gran Hosana. El gran Hosana, le decían a ese día. Y era el clímax de la fiesta. Entonces todos ese día terminaban danzando, aplaudiendo, cantando alabanzas. Había una gran algarabía recordando la protección en medio de la fragilidad que ellos tenían expuestos en el desierto, cómo Dios los protegió, cómo Dios les dio de beber. Era una fiesta maravillosa. Y en medio de esa fiesta se levanta una voz y se escucha una voz, alzando la voz para que lo escuchen porque había mucho bullicio. Justo en ese momento el Señor dice, si alguno tiene sed, ¿quién es este? Permítame la expresión, desubicado que grita así. ¿Quién tiene sed? Y algunos habrán dicho, yo. Venga a mí y beba. Primer yoke. Para los que estaban allí, ¿cómo venga a mí y beba? Si estamos recordando la peña de Oreb, la provisión de Dios, ¿cómo vengan a mí? Él se empezó a proclamar como el Mesías esperado, que iba a calmar la sed de los sedientos en medio de una fiesta sagrada para ellos. Él decía, acá está el Mesías esperado, yo soy el que sacia la sed. Están recordando esa roca en el desierto, pero eso fue pasado. Ahora está aquí y yo soy el Mesías de quien tienen que beber. Qué justo en ese día, qué justo las palabras, de paso como si supiera hacer las cosas el Señor, ¿no? Y en medio de ese yo, venga a mí y beba. ¡Wow! ¿Cómo? Imagínense una persona que le, che, ¿tenés sed? Sí. No le digo, toma acá un vasito de agua, vení, bebé, vení, bebé. ¿Y de dónde? Vení de mí, bebé de mí. A uno esa frase le parece común, pero ¿cómo bebé de mí? Vení a beber de mí. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo? ¿Dónde tiene el agua? Yo soy el agua. Y esto les digo, que el que cree de su interior, le correrán ríos de agua viva. Y esto hablo del Espíritu Santo que van a recibir. ¡Qué impacto! ¡Qué revelación que estaba dando el Señor! Y hablando de ríos de agua viva, y ellos recordando que en un momento de sed, el Padre satisface la sed del pueblo, y ahora él estaba diciendo, yo soy el Padre hecho carne que vengo a saciar la sed de todo aquel que en mí cree. Se armó un revuelo allí. Y yo quiero destacar algunas cosas de eso que Jesús dijo, en un momento exacto donde Él se empezó a revelar al pueblo escogido. Lo primero que quiero destacar es que Jesús dice, si alguno tiene sed, Él estaba hablando del Espíritu Santo. Y Él dice, si alguno tiene sed, lo primero que te digo es que esto no es para todos, aunque es para todos. Esto es solamente para los sedientos. Si no tenés sed, no vas a beber. ¿Querés un poquito de agua? No, gracias. Si yo estoy en un lugar donde están sirviendo agua y tengo mi vaso boca abajo, siguen. Ahora, si alguien está con la gaseosa o con lo que da de beber, alguien quiere y yo le pongo el vaso, ¿qué va a hacer? Me lo va a llenar. Ahora, si yo no pongo el vaso, lo pongo boca abajo, el vaso boca abajo no se llena, pero el vaso boca arriba siempre se llena. Y permítanme tomar una figura del vaso como nuestra vida. Si esta tarde estás con el vaso boca abajo, no te vas a llenar y vas a perderte esto. Pero si estás con el vaso boca arriba, Señor, yo tengo sed. Esto es solamente para los sedientos. Él dijo, vengan y beban. Primero preguntó, ¿quién quiere esto? ¿Quién tiene sed? ¿Quién quiere algo más de Dios? Si tiene sed, lo segundo que dice es, venga a mí. ¿Cómo hacemos hoy para ir a Él?
Si Él no está, parece que no está. Él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí. O sea que hoy también podemos ir y beber de Él. Amén. Y Él está presente y está activo. Y Él sigue siendo esta gran peña de Oreb que está brotando, como cantamos ese coro tan lindo. Él sigue dando de beber al que tiene sed. Él sigue saciando la sed, siempre y cuando tenga sed. Si estás con el vaso para arriba. Vaso para abajo no se llena, vaso para arriba se llena. Y hablo de una actitud del corazón. Pero sigue diciendo, lo tercero que destaco es que Él dice, el que cree en mí, solamente esto actúa por fe. Esto no es por una experiencia, esto es por fe. Y a veces cuando no hay fe, aparece la experiencia. Pero si no aparece una experiencia y hay fe, el río viene. Porque Él no dijo el que experimente, Él dijo el que tiene sed y cree. Los 2 elementos que necesitamos tener. Si tenemos esos 2 elementos, el vaso se pone para arriba. ¿Me entienden lo que digo? El que tiene sed y cree, venga Cristo a beber. Esto se recibe y se experimenta por fe. Se desea, se recibe y se experimenta solamente a través de la fe. La fe es la llave para abrir las cosas espirituales. No es la mente educada, no es la doctrina correcta, aunque esto es necesario y clave para recibir lo espiritual, porque esto nos pone las vías para no desviarnos. Pero la revelación de la palabra y el poder de la palabra actúa cuando yo pongo esta llave, que es la fe. Y esto abre los canales de Dios. Si hoy queremos experimentar la revelación y la vida del Cristo resucitado, esto opera por la fe. Y Él dijo en el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo primero que dice es ríos. Ay, gracias. Y esto habla de abundancia. No es río, es ríos. No es un río, sino que es abundancia de ríos. Es tan abundante que el salmista dijo, mi copa está rebosando, me llené tanto que me sale por todos lados. Tengo una abundancia en mi interior que me alcanza para mí y sale para los demás. Y Cristo profetizando dice, y serán una fuente que salta para vida eterna. Todo lo que hay ahí va a salir y se va a tocar a otros para salvación eterna. La abundancia de Dios. Nunca Dios es escaso. Podía haber hecho 10 estrellas. Hizo miles de millones de estrellas. ¿Cuántas cosas? Ustedes saben, hay tantas cosas para hablar de la abundancia de Dios. Ahora me dicen que cayó granizo en Buenos Aires. Y cada cosita de granizo, cada partecita es diferente a la otra. Como el cosito de nieve, ¿cómo se llama? Se me escapó. Cada copito de nieve es diferente a lo otro y caen millones en una nevada. Dios es abundante. ¿Está corriendo? Uno de los grandes problemas del río es cuando el río se seca. Queda el cauce solamente. ¿Para qué quiere un cauce sin río? Cuando el cauce está funcionando y el río está funcionando, hay vida, hay energía, hay plenitud, hay salud. Pero cuando el río se seca, es un problema. Cuando viene la sequía, viene la crisis. Y peor si el río tiene agua y el agua está estancada. El agua estancada es un generador de bacterias, de gérmenes que pueden producir la muerte. Y yo soy el canal de Dios, que si se abre recibe estos ríos de agua viva. Y yo necesito mirar si el río está funcionando, si el río está corriendo, si el río está seco o si el río está estancado. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es agua viva? ¿Qué es esa frase? La traducción literal, ¿saben cuál es? Recibirán aguas vivientes. ¿Qué es lo que se me mete adentro? Se me mete vida, se me mete movimiento, aguas vivientes. El Espíritu Santo es una persona. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, recibo una persona. Se me mete una persona.
Pero para que podamos entender cómo funciona y cómo actúa, en la Biblia se usan por lo menos 6 símbolos del Espíritu Santo. Se habla del Espíritu Santo como paloma, que descendió en Cristo en su bautismo allí en el Jordán. Se habla del Espíritu Santo como fuego, que el fuego tiene una característica que es actuar, quemar, desarrollarse, propagarse. El fuego se mueve, la paloma tiene vida. También se habla del Espíritu como el viento, que nadie sabe ni de dónde viene ni de dónde va, pero sopla, también es vida. También se habla del Espíritu Santo como ríos de agua viva. Son 4 símbolos que hablan de movimiento y de vida, aunque también se habla del aceite y se habla del vino como el Espíritu Santo, y algunos agregan el arras. Pero son símbolos de movimiento, símbolos de vida. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, recibo en mi interior un movimiento. Recibo vida en mi interior. La primera mención del Espíritu Santo en las Escrituras está en el mismo inicio de las Escrituras. Está en Génesis capítulo 1, versículo 2. Allí mismo, a donde comienza, allí aparece el Espíritu Santo. Y miren cómo dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu se mueve. Cuando recibís el Espíritu Santo, recibís un movimiento. Es todo lo contrario a la quietud, a la pasividad. Es movimiento, es lo que hace funcionar todo, es lo que todo lo mueve, es lo que me saca de mí mismo, es lo que me mete en otras cosas, es lo que me saca de un estado y me lleva a otro. El gran problema de la iglesia es cuando está demasiado quieta, cuando está estancada, cuando no se mueve. Pero lo que recibo cuando recibo el Espíritu Santo, recibo un movimiento, aguas vivientes. ¿Tenés este movimiento interior? ¿Tenés estas aguas vivientes que sacian? ¿Se te fue la sed del mundo? ¿Seguís teniendo mucha sed de las cosas de afuera? ¿No será que falta aguas en el cauce? Se recibe un movimiento, se recibe vida. Y él lo expresa como un río. El río generalmente comienzan en las montañas y comienzan a bajar y generalmente desembocan en los mares. Cuando el río no corre y no desemboca en un mar, se genera un lago. El lago generalmente recibe afluentes, pero no los derrama en otros. Entonces el agua se estanca. Y ustedes saben que al mar muerto, ¿por qué se llama mar muerto? Justamente porque no tiene vida. No hay posibilidad de vida alguna en el mar muerto. El mar muerto es el lugar más bajo de la tierra. Recibe por lo menos 7 afluentes y no derrama en ningún lado. Y la gran concentración de sal hace que se impida la vida. Solamente se han descubierto unos mínimos microorganismos allí como tipo bacterias, pero no hay posibilidad de vida. Y todo lo que se mete ahí flota. ¿Sabías? Nada puede ir a la profundidad. Todo lo que se tira queda flotando por la densidad del agua. El peligro de tener algo que no corre es que empieza a operar la muerte. Dejo de ser río y tal vez me convierto en lago. Porque el mar muerto no es un mar. Es un lago, que le llaman mar porque es muy grande. Pero es un lago. Si este río de Dios del que vamos a hablar no corre, corres el peligro de que empiece a operar la muerte espiritual en tu vida y tengas tanta concentración de algo que te vuelva superficial. No hay nada profundo, todo flota en este mar muerto. Una de las características de aquel que se ha convertido en lago y ha dejado de ser río es que se vuelve superficial, todo queda en la superficie. No hay profundidad, ni en la oración, ni en el compromiso, ni en la búsqueda del Señor, ni en la obra, todo queda en la superficie, porque el mar muerto, desde el mar muerto no se puede ir abajo. Y si te tirás, ¡chup!, salís enseguida arriba. Símbolo de que el río está seco, dejó de correr. Los ríos se expresan o corren a través de cauces. El cauce es
como una hendidura donde corre el agua. Y el cauce puede tener algunas realidades. Puede estar seco, puede tener poca agua o puede tener un buen caudal. Y nuestras vidas son los cauces por donde ese río de Dios se tiene que expresar. Primero, te pregunto, ¿está corriendo este río? ¿Cómo está el cauce? ¿Es un cauce profundo? ¿Has permitido que el cauce sea profundo para que haya abundancia de aguas? ¿O apenas es un hilo por donde corre el agua de Dios? ¿Corre el agua de Dios? ¿Eres río o eres lago? ¿Está corriendo o está estancado? Cuando recibimos al Espíritu recibimos movimiento, agua viviente, que no se queda quieta, que comienza a moverse, que comienza a expresarse. Y yo quiero mostrarte 3 canales o 3 cauces por donde se debe expresar este río de Dios. Primero viene de Dios, porque Jesús dijo, vengan a mí y beban. Esto no es humano, esto se recibe por fe. Así lo dijo Jesús. Y esto viene de Dios, y cuando me llena, esta es la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, y yo en mi interior recibo un río de agua viviente que tiene que correr para no convertirse en lago. No recibo un lago, recibo un río, y no un río, sino ríos, abundancia. Y después depende de mí, de que esta abundancia se mantenga o se pierda, de que esta abundancia corra o se estanque. Si hay una persona llena del Espíritu Santo, te voy a mostrar los 3 cauces por donde se expresan este río. Un discípulo normal que vive lleno del Espíritu Santo tiene 3 cauces por donde se expresa este río de agua viva. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? El Espíritu de Dios habita en ustedes. Lo digo de otra manera, porque acá nos daba como pregunta. ¿No saben ustedes que si ustedes son el templo? Esto no es el templo, ustedes ya lo saben, yo no hace falta que lo explique. El templo son las personas. Cada uno de nosotros es un templo. Y Pablo lo dice como pregunta, pero yo lo puedo dar como una aseveración. Ustedes son el templo del Espíritu Santo y que Dios mora en ustedes. Y decimos amén, porque esto es la verdad. Ahora, la palabra templo, como la traduce nuestra versión, no expresa lo tremendo de esta realidad, porque la palabra en hebreo y en griego que usa allí el apóstol es la palabra naos, que traducida es lugar santísimo. Hoy cantábamos, entro al lugar más santo. Perdón por la hermosa canción, hermosa, pero no tengo que entrar al lugar más santo, ya estoy en el lugar más santo. Porque el apóstol Pablo dice, ustedes son el lugar santísimo de Dios y Dios habita en ustedes. ¿No saben esto? Wow, una cosa que me digan que soy el templo, pero el templo tenía patio, tenía atrio, tenía lugar santo, tenía lugar santísimo, y yo puedo estar en el templo, pero estar en el patio del templo. Pero Pablo tiene una revelación magnífica y dice, ustedes son el lugar santísimo. ¿Saben esto? Lugar santísimo. Hola, hola, ahí está. Lugar santísimo. ¿Sí? ¿Sabes que sos el lugar santísimo de Dios? ¿Sabes lo que era el lugar santísimo? No era un lugar para todos. Era un lugar reservado para una sola persona una vez al año, que tenía que entrar con muchísimos cuidados. Entraba atado a una soga, entraba con algunas campanillas en el borde de su vestidura, porque delante del arca donde Dios se expresaba, que era en el lugar santísimo, tenía que estar moviéndose constantemente para que de afuera oyeran el tintinar de las campanillas y digan, ah, el sumo sacerdote sigue vivo. Y si el sumo sacerdote entraba en pecado, se moría delante de Dios.
Y cuando dejaban de sonar las campanillas, decían, uy, acá hay un problema, se murió. Y no se podía entrar, era un lugar reservado para el sumo sacerdote, entonces se lo sacaba con la soga. No era un lugar cualquiera, era un lugar donde no se podía entrar en pecado. Se entraba con absoluta reverencia, una vez al año, se convivía en intimidad con la presencia de Dios. Y eso ahora se abrió por la sangre del Cordero, por este camino nuevo y vivo. Pablo dice, ¿acaso no saben ustedes que ahora ustedes son el lugar santísimo? ¡Wow! Yo soy el lugar santísimo. Sí, el lugar santísimo es el lugar más santo de toda la tierra, porque no es lugar santo, es lugar santísimo. Eso sos y eso soy. Por eso no se puede pecar. Por eso no se puede tener una vida liviana, sin compromiso, porque sos el lugar santísimo de Dios, donde tiene que haber una reverencia absoluta y una conciencia que estoy en plena comunión con aquel que es 3 veces santo y me necesita limpiar constantemente porque la presencia de Dios ante el pecado se genera una conmoción. Y Pablo le dice a los corintios, ¿no saben que ustedes son el lugar santísimo? Y que Dios habita en ustedes, claro, Dios habitaba en el lugar santísimo. Cuando yo tomo conciencia de mi realidad espiritual, ay Señor, ay de mí, qué serio que es esto. Y este río de Dios viene a llenar el lugar santísimo. Y el primer cauce por donde se expresa el río de Dios, esto viene de Dios y me vuelve a llevar a Dios. La primera expresión de un hombre lleno del Espíritu Santo, donde están corriendo estas aguas vivas, es que me lleva a Dios. Es una U, viene de Dios y me mete en una profundidad nueva en Dios. Cuando este río corre por un cauce lleno, lo primero que hace es que trae hambre y sed de las cosas de arriba. Se termina la sed de las cosas de abajo, pierden valor, pierden importancia y las cosas de arriba se sobredimensionan. Amo la santidad, deseo la santidad, quiero la limpieza, quiero las cosas de arriba, donde son eternas, donde Él habita. Si este cauce correría, si este río correría llenando el cauce, ¿cuánto poder perdería el pecado en nuestra vida? Qué fácil no sería ser santos, porque ya se pierde la sed. Y lo dijo Jesús, el que bebe de este agua no tendrá sed jamás, no volverá a tener sed. ¿Y cómo puede ser que yo andando en la vida cristiana de pronto empiezo a desear aquellas cosas que dejé? Es porque el cauce se secó. Y ya no corre el río. Se secó el cauce. Y cuando hay un poquito de agua y corre el cauce, lo que corre es la suciedad. ¿Alguna vez se cortó el agua en tu casa? Cuando vuelves, lo primero que sale a abrir, no te sale marrón el agua. Pero dejas correr un poquito y sale limpia. ¿Por qué? Porque cuando hay poca agua, toda la mugre de abajo se levanta. Pero cuando el agua empieza a correr, todo se limpia y no hace falta ni filtrarla. Se puede tomar si es agua potable. Amado, perdón que yo les diga esto. Después ustedes no me inviten más. Yo me quedo en Rosario, me tiran las piedras y no van a llegar hasta allá. No hay problema. Pero yo quiero denunciar la desobediencia, quiero denunciar el pecado, porque sos el lugar santísimo. Ustedes deberían ser el lugar más santo de todo San Luis. La iglesia es el lugar más santo de la tierra. ¿Cómo puede ser que la iglesia a veces viva como vive? Somos la iglesia. Yo soy el lugar santísimo donde yo voy. Va la presencia de Dios. Si este río corre, viene de Dios y lo primero que hace es meterme en Dios. Me lleva a Dios.
Comienza una profundidad nueva en la comunión con Dios. Ya la oración no es un peso o un cumplir una disciplina. Puede comenzar así, pero ya la comunión es un deleite, porque me enamoré y lo veo a mi amado y lo deseo y busco los momentos para estar con él. Ya no es un peso. ¿Cómo puede ser un peso estar con la persona que uno ama? Preguntarle a un abuelo si es un peso ver a la nieta. Preguntarle a un papá si es un peso ver a los hijos. Preguntarle a un enamorado si es un peso ver la novia o ver el novio. No ver la hora de estar, porque hay amor. Y el hombre que recibe este río de agua viva que lo mete en Dios se enamoró de Dios y ya cambia su vida de comunión con Dios. Ya no es, uy, tengo que orar. Y oro, y oro, y oro, y miro el reloj pensando que pasó una hora y van 6, 7 minutos. Y yo digo, ya no sé qué orar. El cauce está bajito, hay poquita agua ahí, ¿eh? Pero cuando el río corre y el cauce se llena, se intercambian las cargas, mi corazón empieza a tener una profunda transformación. Y ya dejo de poner primero mis necesidades y empiezo a captar las necesidades de Dios y me pongo en el orden que Dios dio. Jesús enseñó a orar y puso un orden en la oración. Y no empezó conmigo, empezó con el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Las primeras 3 peticiones del Hijo fueron hacia las necesidades del Padre, su nombre, su reino y su voluntad. Pero el hombre que tiene un río bajito, que apenas corre el río, que el río se secó, lo primero que ora, mi necesidad, mi familia, mi salud, mi trabajo, mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas, y si me queda tiempo por ahí, ay, bendice a los hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Y no está mal pedir por sus cosas, porque todos presentamos nuestras cosas a Dios. De hecho, el Padre Nuestro lo diseña. Que nos guarde de la tentación, que nos dé la provisión diaria, el pan nuestro de cada día, que nos libre del maligno, que perdone nuestras deudas, pero después, no primero. Cuando el río está abajo, lo primero que está en mi corazón son mis cosas. Pero cuando este río corre y me mete en Dios, se acomodan las prioridades y aparecen primero las cosas del Padre y después aparecen mis cosas. Y a veces, ni tiempo hay para orar por mis cosas. Entonces cambia la oración, cambia la comunión con Dios. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu comunión con Dios? Empiezan a aparecer la alabanza. Santificado sea tu nombre. Ahí está la alabanza, la honra al Padre. Hay cantos, hay alabanza. Te pregunto, ¿adorás a Dios en tus tiempos con Él? ¿Se te escapa un canto, un te amo, Señor? Y voy caminando y por ahí hago, yo no sé si alguno me ve, dirá, este está loco, sí. Miren, hay cada loco en la calle que hacen cada cosa. Yo a veces le tiro besos al Señor. Le expreso mi amor. Cuando el río está lleno, cuando el río baja, estoy pensando en mi necesidad, en mi problema, en que cómo pago esto, cómo pago aquello, y cómo resuelvo este problema, y mi trabajo, y mi situación, y empiezo a volar bajo. Y el río pierde cauce, pierde caudal. El cauce empieza a tener poquita agua, pero cuando otra vez este río corre, otra vez vuelven las prioridades. Señor, tu reino, tu nombre, tu voluntad. Y empiezo a orar por la iglesia, y empiezo a orar por los hermanos, y me empiezo a acordar de los perdidos, y aparece la oración en lenguas, aparece la intercesión, cambian las cargas, se modifica la vida de oración. Y a veces ya no me queda ni tiempo para orar. Uy, me faltó orar por esto, por esto y por esto. Y a veces no tengo ni tiempo para presentar mis cosas. Qué bien me haría. Porque esto me corre del centro. El hombre que tiene este río corriendo en su interior, Dios lo corre del centro y las prioridades del reino comienzan a ser el centro de su propia vida. Entonces hay transformación. Entonces puede aparecer el orar sin cesar, que es la inclinación diaria de estar todo el día con el corazón inclinado a Dios. Y en cualquier momento puede orar. Hay algunos hermanos que en el momento de decir vamos a orar y los agarra. Y dije, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? ¿Qué no se puede orar? A veces estamos en algunas reuniones o en algunos tiempos entre nosotros tan livianos que si decís vamos a orar hasta quedás como un desubicado. Pero como nos enseñaron, esto acá no pasa. Esto pasa allá en Rosario.
Acá no pasa. Pobre Rosario, hay tanta cosa allá en Rosario que pasa, madre mía. Y ustedes nos invitan, ustedes no saben dónde se meten, hermano. Debería ser lo más. Sí, tenemos representantes de Rosario. Tenemos representantes de Rosario, han ido ya vi, ya vi. Pero cuando el río corre, cambian las cargas. Se transforma la comunión con Dios. El Espíritu Santo en la Biblia se expresa como un espíritu de oración. Y derramaré sobre, dice la Biblia en Zacarías 12:10, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de súplica y oración. Cuando el Espíritu Santo te lleva, lo primero que hace es meterte en Dios. Porque ese espíritu de oración, ese espíritu de súplica, me mete en Dios. Mostrarme un hombre de oración y te mostraré un hombre lleno del Espíritu Santo. Mostrarme un hombre lleno del Espíritu Santo y te mostraré un hombre de oración. Donde no ve la hora de orar, donde siempre lo encontrás orando. Conocí un hombre de Dios llamado John Gottliebson, seguramente lo conocen. Es un pastor sueco que tiene un ministerio en muchas partes del país, está radicado en Porto Alegre. Y los momentos que estuvimos con él, cuando él dejaba de hablar, nosotros empezábamos a hablar y escuchábamos que hablaba en lengua. Miren, perdón la expresión, lo escuché, justo fuimos junto al baño, perdón. Tenemos necesidades también. Fuimos junto al baño. Y entra al baño y se pone a hablar lengua. Digo, qué bárbaro ir al baño en el espíritu. Este hablaba en lengua. Y salí y hablaba en lengua. Lo llevé en el auto, íbamos hablando, le iba llevando a la reunión y cuando él dejaba de hablar, yo empecé a hablar y él seguía orando en lengua. Constantemente orando en lengua. Un hombre constantemente conectado con Dios. Orás en lenguas. Orás abundantemente en lenguas. Este río corre. La comunión con Dios toma otra dimensión. Hay un caudal mayor. Aparece la intercesión. Se cambian las cargas, Él me quita del centro de mi vida y mete la nota de Dios en mí, la carga de Cristo aparece y aparece algo que se llama quebrantamiento. Empiezo a tomar conciencia delante de quién estoy. Yo soy el lugar santísimo. Estoy delante de aquel que es 3 veces santo. Cuando Isaías le vio, dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Juan dice, caí, perdí las fuerzas, caí derramado, me caí postrado a sus pies, me faltaron las fuerzas, dice Daniel. Todo aquel que tuvo un encuentro con la santidad de Dios cayó derrumbado. Quebrantamiento. Uno toma conciencia delante de quién está. Es el 3 veces santo y yo soy pecador y tengo la posibilidad de estar con Él porque ahora soy el lugar santísimo. Y esto me quebranta, me pone en el lugar que me tiene que poner. Se termina el orgullo, se termina la vanidad y me doy cuenta que todo lo que tengo es por absoluta gracia. Y cuando aparece el quebrantamiento, aparecen las lágrimas en la oración. Pero no lágrimas emocionales, sino lágrimas como la expresión de una carga espiritual. Son diferentes. Yo puedo llorar tocado en una reunión, puedo llorar mirando una película. Se notó el perrito y me emocioné y me largué a llorar. Se murió el perrito, pobrecito del perrito de la... Es una lágrima humana y está bien porque esta también aparecen en la comunión con Dios. Pero me refiero a la nota de carga, a la lágrima como carga, como expresión de la carga espiritual. Entonces no puedo quitar de mí la oración por los perdidos, la oración por los apartados, la oración por los inconversos, porque esto viene de Dios. Y capto la carga de Dios, me corre del centro. Miren este pasaje. Lamentaciones capítulo 2, versículo 11. Miren este pasaje. Dice así, ¿lo tienen allí? Lamentaciones capítulo 2, versículo 11. Si no tenés Biblia, como dijo uno, acercate a un discípulo. No, perdón, esto es un chiste. Perdón. No me hagan caso. Y si tienes celular, por favor, póngalo en modo avión, porque empiezan a aparecer los WhatsApp, los mensajes. Modo avión no hay problema.
Lo tienen ahí, Lamentación 2:11, miren lo que dice. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Gracias, salud. ¿Qué es esta expresión? Se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra. ¿Qué está diciendo este hombre? A causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Él habla de una conmoción interna cuando vio la necesidad del que sufre, del apartado, del que no estaba con Dios y debería estar con Dios. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. ¿Cuánto hace que no llorás por el perdido? Qué fácil salen las lágrimas por mi situación, ¿no? Algo me duele, qué fácil es llorar, pero por el perdido, por los que estuvieron con ustedes y hoy ya no los ven. ¿Lloraste alguna vez? Ahora, no es llorar, es desfallecer. Miren la expresión que usa. Desfallecieron mis ojos. Miren la segunda expresión. Se conmovieron mis entrañas. Hay otra versión que dice, rugieron mis entrañas. ¿Qué es esa profundidad en la oración? ¿La conoces? ¿Conoces este tipo de oración profunda que se derrama completamente por amor a los demás porque no estaba pidiendo por él? Estaba pidiendo por los niños que desfallecen en las plazas, por el dolor de la hija de su pueblo, estaba pidiendo por los de afuera. Pero eso ocurre cuando el río de agua viva corre, cuando es un hombre y una mujer que vive lleno del Espíritu Santo. El cauce está lleno. ¿Cómo está tu río? ¿Corre? ¿Cómo está este cauce? ¿Cuánto hace que no llorás? Hermanos, cuando está esta carga, a veces no hay lágrimas físicas, a veces sí, pero es una carga que viene, que te levanta la noche, que te mantiene despierto por horas, que te lleva a ayunar, que te saca de la comodidad y te rompe el egoísmo para dejar de comer por amor al otro y tal vez el otro ni me conoce ni me quiere. Pero hay un peso del Espíritu en mí, hay una carga del Padre que se puso en mí. ¿A quién va a usar Dios si no te usa vos para alcanzar el perdido? Si somos los brazos y las piernas y la boca del Señor aquí en la tierra. ¿Te conmoviste alguna vez delante del Señor en comunión con Dios? Pero no por tu propio dolor o por tu propio problema, sino por el dolor de otro. ¿Lograste captar la carga del corazón de Dios? Esto fluye cuando el cauce está lleno. Esto es un luto. Yo no quiero ser un hombre completamente feliz. Y miren la locura que estoy diciendo, ¿eh? Yo quiero ser un hombre que mantiene un luto. ¿Saben lo que es un luto? Un dolor que no se va. Es un recuerdo del que no está, constante. Está atravesando el luto, dice. No se puede olvidar, lo tiene presente. Y la iglesia, amados, no puede perder el luto por aquellos que hoy no están o los que nunca estuvieron. Porque si perdemos el luto, perdemos la sintonía que tiene el Padre y no captamos la carga del Padre que dio la vida por aquellos que se pierden, porque vos un día estabas afuera y gracias a ese luto alguien te fue a buscar o alguien oró por vos. ¿Tienes este luto? Cuando viene el Espíritu Santo no solamente trae gozo, alegría, alabanza, acción de gracias, poder, trae luto también. ¿Cuánto hace que no te quedas una noche sin dormir por amor al que no le conoce? O tal vez por aquel que se crió con vos y lo viste crecer y estuviste en los retiros y adoraron juntos y proclamaron su amor al Señor y hoy no está. Y su lugar está vacío y no te conmueve. El que está en sintonía con Dios, el que está lleno de este río de agua viva, no pierde nunca el luto. Esto siempre aparece. El luto por los perdidos no puede faltar en el corazón de la iglesia. O lo digo de otra manera, la iglesia que vive en el Espíritu es una iglesia que mantiene permanentemente el luto y la acción hacia los perdidos.
a Dios y trae las cosas de Dios a mi vida. Es espíritu de oración, espíritu de clamor, para que seamos una iglesia intercesora, que sabe orar, que sabe clamar, que sabe llorar, que sabe golpear, que sabe llamar, que sabe buscar hasta recibir, que sabe pelear las batallas en oración y que sabe modificar situaciones en ayuno y en oración. Que se planta frente a las situaciones y en el nombre de Jesús derrumba esos muros de Jericó que eran inconmovibles, pero ellos lo derrumbaron a través del nombre del Señor. Esa es la iglesia llena del Espíritu Santo. El primer cauce de este río de agua viva viene de Dios y me mete en Dios. Entonces, desde Dios puedo bajar las cosas a la tierra. Porque viene la presencia de Dios con esto. Miren, amados, todo lo que hagas, así sea conectar un cable, abrir el salón, poner una silla, darle un abrazo a un hermano, llevar un vaso de agua a uno sediento, ir a golpear a un perdido para hablarle de Cristo. Todo lo que hagas tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Si no, no sirve. Si no se hace en la presencia de Dios, es en la carne. Y perdón, esto lo digo yo, no lo dicen sus pastores, pero lo digo yo. No queremos voluntariosos. Queremos gente espiritual que está dispuesta a gastarse por amor a Dios y por amor a otros. Amén. Voluntarioso, agarramos un megafón y viene, ¿los puedo ayudar? Hay gente que hace filantropía, que por amor al necesitado hace cosas. De hecho, hay organizaciones que trabajan en esto, pero no tienen ninguna nota espiritual y no nos interesa eso. A veces para que alguien no se vaya, che, está flojo, lo ponemos a trabajar con los chicos, que cuide a los chicos, con tal de que no se vaya, y le estamos dando al carnal que trabaje con los niños, por favor. Bueno, mete lo que toque, a que cante, a que haga algo. No, no lo metas en nada. Porque que es carnal, ministra carnalidad, porque uno ministra lo que uno es. Si no es espiritual, que se meta en Dios primero. Yo tengo que ser para poder hacer, por favor. En la iglesia primitiva, para servir las mesas, se pedían requisitos, varones de fe, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. ¿Qué carnal que no tiene nada que hacer que sirva las mesas? No, para servir las mesas, no era para misionar, para ser apóstol, era solamente para distribuir algunas cositas. Si no está lleno de Dios, no lo queremos. Para poner las sillas, sí, para poner las sillas queremos espiritualidad. Entonces todo se satura de la presencia de Dios y todo fluye en un ambiente de espiritualidad. Uno de los mayores problemas que tenemos es porque le damos lugar a la carne entre nosotros. Y así nos va. Por favor, llenémonos de Dios. Amén, amados. Que este cauce, que es el cauce que me lleva a Dios, corra con un caudal abundante. La iglesia que va a dejar huellas en esta sociedad y va a influenciar a su generación, siendo sal y luz de este mundo, es la que vive en el poder del Espíritu de Dios. Y esto, cuando yo estoy lleno de este Espíritu, lo primero que hace es llevarme a Dios. Te pregunto, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está este cauce? ¿Hay agua? ¿Está corriendo el río por aquí? Segundo cauce. Quiero ir un poco más rápido. Bueno. Segundo cauce, por donde corre este río de Dios, este río de agua viva. Me gusta llamarles tres cauces de poder o tres canales del poder de Dios. El primero es una U, viene de Dios y me mete en Dios. El segundo es una I, viene de Dios y me afecta. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que anden en mis caminos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Es una obra de Dios que me cambia a mí. Hermano, si estás lleno del Espíritu Santo, sos otra persona. Hay una transformación. No te convences, te convertís. Nacés de nuevo. Hay cambios, y escúchame bien lo que te digo, hay cambios en el carácter. ¿Me escuchaste bien? Si tu carácter no cambió, no fuiste lleno del Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo lo primero que trae a mi vida es santidad. Y la santidad se demuestra en el carácter. Porque una vez que el Espíritu Santo viene, produce fruto. Y el fruto es toda la descripción de un carácter. Mirá, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. 9 rasgos de un carácter. Si el carácter no cambia, dudar de que estés lleno del Espíritu o que estés andando en el Espíritu. Y no me digas, bueno, yo soy así. Bueno, muchacho, cambie. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo seguís viviendo como antes? Si seguís viviendo como antes, estás andando en la carne. Porque mira, cuando se te mete el Espíritu Santo adentro, ¿sabes que viene el Padre? ¿Sabes que viene el Padre adentro? Ah, pero no recibo el Espíritu Santo y viene el Padre, porque Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos y vendremos y haremos morada en él y mi Padre le amará y se manifestará a él. Viene el Padre, pero también viene el Hijo. ¡Wow! Y viene el Espíritu. Hermano, se te metió la Santísima Trinidad adentro. La vida indestructible de la Santísima Trinidad se te metió adentro. No podés seguir viviendo igual. Si vivís igual es porque esto no lo estás experimentando. ¿Habrá poder más grande en la tierra? ¿Habrá alguna maravilla mayor que se te meta la Trinidad adentro? No la hay. Y se te metió por el Espíritu Santo. ¿Por qué vivís como vivís? ¿Por qué vivo en esto como vivo, teniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo adentro? Esto es una revolución, es una bomba atómica que me explota, que no lo puedo entender, no hay manera de entenderlo, pero lo empiezo a experimentar y empiezo a vivir y hay transformación en mí, no soy el mismo. Si sigo siendo el mismo, te encontraste con una religión, pero no con el autor de la vida, que es Jesús, porque todo lo que tocó lo transformó. Es el alfarero trabajando con el vaso de barro. Pablo dice, según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Hay poder de Dios trabajando en vos. Es poder. ¿Sabes qué significa poder? Que se puede. No que se desea, sino que se puede. Y yo quiero dejar de pecar. Intentas ¿y qué? ¿No cambiaste? Falta poder. ¿Cuántos luchan con el carácter? Falta poder. ¿Cuántos luchan con pecados para poder superarlos de una vez por todas? Porque falta poder. Solamente desear no cambia nada si no hay poder. Si hay poder, el deseo es válido porque me lleva a tomar decisiones, porque tengo poder. Y dice la Biblia, recibiréis poder. Ustedes reciben capacidad de Dios para hacer todo lo que Dios quiere. Y para ser transformados a la imagen de su Hijo, entonces este segundo cauce que viene de Dios me cambia. Y lo primero que cambia es el carácter. ¿Y saben dónde es que se expresa el cambio de carácter? ¿Dónde es que se expresa más claramente? En casa. Qué buena noticia para la esposa que el marido es lleno del Espíritu Santo porque va a cambiar. ¡Qué alegría! Mi esposo ahora se va a poner más cariñoso. Va a empezar a hablar. Ese que yo pensé que era mudo ahora empieza a hablar. ¿Qué le pasó? Ese que siempre contestaba, ahora empieza a expresarse. ¿Qué le pasó a este? Y lo tocó el Espíritu. Qué esperanza para los hijos. Si los padres están llenos del Espíritu Santo, van a ser más parecidos a Jesús. Qué esperanza para los padres. Si los hijos son llenos del Espíritu Santo, van a ser más parecidos a Jesús. Qué esperanza para la esposa, qué esperanza para el esposo, porque el Espíritu Santo es transformación. Siempre cambia. ¿Cómo está este cauce? ¿Está operando Dios en vos? ¿Estás cambiando de forma? Porque esto es lo que hace el Espíritu Santo, te cambia la forma. ¿O seguís siendo el mismo que años atrás? Hermanos, esto es muy tremendo. Si yo tomo conciencia que la Santísima Trinidad se me metió, es tremendo esto, ¿eh? No puedo seguir siendo el mismo.
Luchar contra el pecado sin este río de agua viva que corre abundantemente en el caudal es una ilusión y es una batalla perdida. Contra el pecado no se lucha con intenciones, se lucha con poder, porque el pecado es un poder. Jesús dijo, el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado, lo tomó. Hay un amo sobre él. Y la única manera de salir del pecado es a través del poder del Espíritu Santo. ¿Estás atrapado en algún pecado que no podés superar? Falta poder, falta vida de llenura en el Espíritu Santo. Te quedaste en el deseo, pero el deseo no cambia. La doctrina correcta no cambia mi vida. Ayuda, pero si no tiene el poder del Espíritu es letra muerta. Pero con el poder del Espíritu la palabra se vivifica y produce los cambios que tiene que producir. Esto es poder de Dios para poder perdonar. Cuando viene el río de Dios, es poder de Dios para cerrar las heridas, que queden cicatrices y deje de sangrar la herida. ¿Tenés todas las heridas cerradas? ¿Están tus heridas cerradas con tus padres? ¿Tu herida está cerrada con mamá? ¿Tu herida está cerrada con papá? ¿Tu herida está cerrada tal vez con algún hijo, con algún hermano? ¿O siguen sangrando? El poder de Dios es poder para cerrar las heridas. Se puede ahora perdonar, porque el mismo que actuó en Cristo cuando Él perdonaba a los que lo estaban matando, es el mismo poder que se te metió en vos y es potencia, como dice Pablo, según la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Y Él pudo perdonar a los que lo estaban matando, entonces yo ahora tengo la misma capacidad de poder perdonar, no solamente desear perdonar, sino poder perdonar, cerrar la herida y dar vuelta a la hoja. Por eso el Espíritu Santo cuando corre como este agua de vida, este agua viviente, me ayuda a cerrar las heridas. Poder de Dios que viene de mí, viene de Dios y me lleva a Dios. Poder de Dios que viene en mí y me afecta. Es capacidad para hacer la obra. Puedo hacer discípulos, puedo sanar a los enfermos, puedo echar fuera demonios, puedo predicar el Evangelio. Se termina de mi vocabulario el no puedo. ¿Cuántas veces escuchaste a un hermano? Sí, ¿cómo estás con él? Y no lo puedo superar. Sí, pero la Biblia dice, sí, ya lo sé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo no puedo. ¡Qué incoherencia! ¿Falta poder? Es inútil que digamos quiero cambiar si no recibo el poder de Dios. Si no recibo esa dinamita que viene por el Espíritu Santo. Te pregunto, ¿cuál es el último rasgo de carácter que cambiaste? ¿Lo tenés fresco en la memoria? Este año, ¿estás más parecido a Jesús que el año pasado? ¿Qué agregaste de Cristo en tu vida? El que tiene este río que está corriendo en un cauce lleno, está cambiando, porque el Espíritu Santo me afecta en mí. ¿Qué virtud de Cristo incorporé? ¿Y qué cosa de Cristo, que no era de Cristo en realidad, perdón, pude sacar de mi vida? ¿Pude agregar algo del nuevo hombre y despojarme de algo del viejo hombre? Porque el que está lleno del Espíritu Santo y recibe esta vida interior, este movimiento interior está en cambios constantes. No se estanca. Si se estanca, se vuelve lago. Pero como es un río, está en movimiento constante, está cambiando constantemente. Vos te parás en el río, mirás el río, pestañaste, abriste los ojos, ese agua que estaba ahí ya no está más, acá está por allá. Pero por afuera parece la misma, pero no es la misma. Es siempre agua diferente, aunque parece igual. Hay movimiento constante, hay cambio constante. El agua que estaba acá, ahora está allá, y después está allá, y después la pierdo de vista porque corre. Y así es la vida del discípulo que está lleno de este agua viva, está en cambios constantes. Si te sentís estancado, tal vez se estancó el río. Y cuidado que una vez que se estanca no empieza a operar la muerte, y te convertís en lago y dejás de ser río. El río de agua viva se expresa por 3 cauces. Primer cauce es una U, viene de Dios y me mete en Dios, donde las cosas de la tierra pierden peso y tengo ganas de dejar de pecar para empezar a ser cada día más santo y anhelo las cosas de arriba. Segundo cauce, viene de Dios y me afecta. Ya lo que quería antes ya no lo quiero más, cambió mi corazón.
Lo que antes tal vez era un logro, tener relaciones sexuales, hoy es una tragedia, porque es pecado. El que antes yo soy así, hoy es una tragedia porque yo no soy así, porque yo voy cambiando constantemente y tengo que decir soy cada día más parecido a Jesús. Hay cambios constantes. Viene de Dios y me afecta. Miro para atrás y ya no soy el mismo. Y el tercer cauce de la vida de Dios, este río de agua viva, viene de Dios y se expresa hacia otros. Es una L. Primero una U, viene de Dios y me lleva a Dios. Después una I, viene de Dios y me afecta. Y después es una L, viene de Dios y se expresa hacia otros. Y aparece la sobrenaturalidad de Dios. Porque empiezo a hacer la obra. Empiezo a ocuparme de las cosas de Dios y para hacer la obra necesito las herramientas que Dios me da. Y las expresiones del Espíritu son las expresiones de un cambio de carácter por el fruto, pero son las expresiones del poder del reino. Y Él me da autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para hablar con unción y la persona reciba convicción de pecado, para aconsejar con sabiduría, para profetizar, para ayudar a los demás en medio de una crisis para que salgan adelante. Viene la capacitación de Dios. Dice la Biblia, porque Él nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Si este cauce comienza a fluir, empiezan a aparecer las expresiones sobrenaturales, el Espíritu Santo haciendo señales y milagros a través de cada uno de nosotros. Y viene la convicción de que Dios está conmigo a donde quiera que yo vaya. No importa el entorno, Dios está conmigo, porque Él está donde yo estoy, porque la Santísima Trinidad me llenó. Y a donde yo estoy me encuentro con una necesidad. ¿Y qué es lo que no puedo hacer? Si está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu en mí. Tengo todos los recursos. Entonces me abro con fe y Dios comienza a actuar y voy a ver cosas que nunca imaginé. Están a disposición tuya y a disposición mía. El Padre los puso a disposición de la iglesia porque es el Espíritu Santo queriendo alcanzar a las naciones para Él. No hay mejor noticia que saber que Dios está con nosotros y respalda nuestras señales, nuestra palabra con señales y prodigios. ¿Cuánto hace que no oras por un enfermo? ¿Cuánto hace que Dios no te usa? Dios te usa. Si sos el pámpano, la vida de la vid, que es de Cristo, pasa por el pámpano siempre, si estás unido. El problema es si no estás unido, pero si estás unido, la vida de la vid pasa. ¿Cuánto hace que no ganas a alguien para el Señor? ¿Cuánto hace que no tenés una profecía, una palabra de Dios, que no echas fuera un demonio? ¿Cuánto hace que no expresás poder para sanar a los enfermos? Si no lo haces, ¿por qué? ¿Por qué no lo haces? Si el río está lleno, estas cosas surgen como una carga. Veo al enfermo y naturalmente me dan ganas de orar. Ahora, si no está este río lleno, me lleno la cabeza de excusas y argumentos para no hacerlo. Y empiezo a sectorizar la iglesia en lugares donde no tiene que estar sectorizada. No, llamemos a Él que Él sabe liberar. No, llamemos a Él que Él sabe orar por los enfermos. No, llamemos a Él que sabe predicar. Hermanos, todos somos obreros y todos somos ministros competentes del nuevo pacto. Está bien, aprendamos de los que van adelante, pero no pueden ser exclusivos. Porque esto es para todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos en los enfermos y sanarán, y si le vienen cosas mortíferas, nada los dañará. Pero es el que cree bebe de este río, y el que cree expresa este río. Es por fe. Y esto sigue actuando con la misma vigencia que al principio, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia no puede dejar de lado lo sobrenatural, porque la iglesia es sobrenatural. El Espíritu Santo que recibimos es sobrenatural. Todo lo que Dios hizo en la tierra es sobrenatural. La creación del mundo es sobrenatural.
La creación del hombre y la mujer es sobrenatural. El sostén, la liberación del pueblo de Israel de Egipto fue con mano poderosa, de manera sobrenatural. El cuidado de Dios en los 40 años del desierto fue de una manera sobrenatural. La encarnación del Hijo de Dios fue sobrenatural. La vida del Hijo fue sobrenatural. El poder que expresó en su ministerio fue un ministerio sobrenatural. Su resurrección fue sobrenatural. La segunda venida es sobrenatural. El Pentecostés fue sobrenatural. La Biblia que leemos fue escrita, inspirada con sobrenaturalidad. ¿Y por qué a veces no expresamos la sobrenaturalidad de Dios? Si todo lo de Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural, no es humano. El Espíritu Santo es sobrenatural. La vida de resurrección que experimentamos, el perdón de los pecados, es todo sobrenatural. ¿Y este río por qué no corre? ¿Este río debe correr? Pablo dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? ¿Estás en el reino de Dios? ¿En qué reino estás? Si estás en el reino de Dios, en este reino, todo lo que se hace con poder. Porque el reino de Dios no es solamente palabra, sino poder. Y si yo estoy en el reino de Dios, yo debo expresar el poder de Dios. Si no lo expresas, ¿en qué reino estás? ¿O estás en el reino de Dios, pero se secó el río? Porque esto no es virtud de nadie. Esto es virtud de Dios que se expresa cuando uno sencillamente cree. Y no tiene otra condición que creer. Y Dios te usa con sencillez. Amigos, en los 4 evangelios, con esto quiero ir terminando, hay un total, escuchen, de 3.778 versículos. Sumados los versículos de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, son 3.778. 485 hacen referencia a lo sobrenatural, específicamente a señales y milagros. Eso es uno de cada 8 versículos. ¿Saben qué es? Es casi el 13% del Nuevo Testamento habla de lo milagroso. No era algo aislado, era una nota, era un espíritu, era un movimiento que había entre ellos, la sobrenaturalidad de Dios. ¿Por qué no ocurre hoy acá? Está medio, está seco. ¿Cuál es la señal del río seco? Primera señal del río seco, que hay una incoherencia entre lo que vive y lo que dice la Biblia. Río seco. Si el Dios que leo es el mismo Dios que yo recibo y no vivo lo mismo que él hacía hoy, es una incoherencia. ¿Es río seco? Porque si el río actúa y es el mismo espíritu, debe hacer las mismas cosas que hizo allí. ¿O debo permitir que el río me llene otra vez y comience a correr con absoluta libertad? En estos años que servimos al Señor con mi esposa hemos tenido oportunidad de ver muchos milagros. Hemos visto muchas liberaciones de demonios, de cosas de las más raras. He visto varias personas endemoniadas, he visto niños, endemoniados. Hemos visto cosas terribles a través de los años. Hemos estado en reuniones donde no hemos podido hablar, donde incluso han empezado a predicar no hemos podido hablar, porque Dios de una manera soberana comenzó a actuar y no pudimos compartir la palabra. Dios de una manera soberana lo hizo. Hemos visto personas con cáncer terminal sanadas de una manera milagrosa. Esta semana recibí el testimonio de una chica de 32 años de Chile, que tenía 2 niños chiquititos, y tenía un tumor cerebral, le descubrieron un tumor cerebral. Ella empezó con dolores de cabeza. Después de dolores de cabeza empezó a tener descomposturas. Después de esto, un día se levanta a leer y cuando mira lo que iba a leer, ve todos símbolos y no ve la letra. Y quiere leer y no ve todos símbolos. Y se empieza a preocupar, ¿qué es lo que me está pasando? Y después queda postrada en cama y después pierde el control de esfínteres. 32 años, postrada. Los médicos le daban semanas de vida. Y tuvimos la oportunidad de orar por ella. Cuando pusimos nuestras manos, ella dice que sintió un fuego, me mandó el testimonio grabado.
sintió un fuego y creyó que Dios la había sanado. Le mandaron los resultados. El tumor que tenía no existe más, recuperó el control de esfínter, recuperó la vida, recuperó la gracia, está feliz criando a sus hijos, llena del Espíritu Santo. Ese es el Dios que recibe. Hermano, yo quiero estar aplaudiendo. Si está aplaudiendo al Señor, ¿no te parece que te salió un aplauso más grande? Es un aplauso al Señor, que lo digo yo con él. Es el Señor que hace la gloria. Este es el Dios que vos servís. Este es el Dios que te dio. Que se quiere expresar a todo el mundo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Hemos visto chicos y chicas sanadas de celiaquía extrema que no podían tocar nada contaminado porque entraban en una alergia brutal y se han ido después de orar a comer pizza o a comer hamburguesas de McDonald's. Completamente sanas. Me llama Ángel Negro un día y me dice, tengo un problema. ¿Qué problema? Que tengo un problema porque oraste por mis hijas, mis nietas y las dos se sanaron de celiaquía. Y yo tuve que hacer todo un mueble especial para ella, para que lo que ellas compraban no se contamine con nada, y estaban escuchando y se sanaron por YouTube. Encima, miren qué cosa rara, ¿no? Y escucharon una palabra y ellas dijeron, abuelo, creemos que fuimos sanas, no vamos a McDonald's. Y Ángel me dice, entré en una crisis de fe. Porque ¿cómo les digo si vayan al McDonald's y si no las había sanado? Se me mueren las dos. Pero ¿cómo les digo que no vayan? Les voy a pinchar la fe. Y entré en una crisis, Ángel, Y mis nietas fueron y comieron en el McDonald's, comieron hamburguesa y comieron pizza y papas fritas y le mandaban la foto al abuelo. Abuelo, estamos completamente sanas. El Dios que está en vos hace esto. No el Dios que está en mí, es el Dios que está en vos que hace esto por el Espíritu Santo. Hemos visto personas con los pies, el dedo índice quebrada, jugaba al vóley, saltó para contener un remate y le dobló el dedo y se lo quebró. Y apareció con el yeso. Y le dijimos, ¿qué te pasó? Me quebré el dedo. ¿Cuándo? Ayer. ¿Vos creés que Dios te puede sanar? Sí, oramos. Ella fue a agarrar una tenaza, se cortó y empezó con el dedo completamente sano. Estaba quebrado hace un día. ¿Quién es ese? ¿Es el Dios que está en vos? ¿El que hace estas cosas? Es el Dios que no tiene límites. Hemos visto personas sanadas de bruxismo, hemos visto cómo a personas se deforman el arco de pie delante nuestro. Un muchacho que estudiaba educación física, que había nacido con el tabique desviado y llegó a un punto en su carrera que no podía seguir porque no tenía la capacidad de oxígeno para poder hacer la función que tenía que ejercer cuando se recibiera de profesor de educación física. Y tenía dos opciones, o operarse o dejar la carrera. Y nos fuimos a orar por él y oramos. ¿Crees que Dios te puede sanar? Creo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Señor, sanado. Y delante de un grupo como de 50 o 60, vimos cómo Dios lo enderezó delante de nosotros el todito. Instantáneamente. Él nos manda un video mostrando una nariz perfecta. Mejor que de un cirujano estético le quedó la nariz. Es el Dios que está en vos, es el Dios que está en mí. ¿Expresás este poder? Esto está en vos. ¿Y por qué a él le pasan cosas? No sé. Porque yo soy igual o menor que todos ustedes. Pero yo creo. Yo le creo a Dios. Dios me dijo que ponga las manos en los enfermos y yo creo. Y la Biblia dice que el que cree le seguirán estas señales. ¿Crees, hermano, que podés orar y se puede sanar? Hacelo. Largate, arrojate, Dios te va a respaldar. Estas señales seguirán. Las señales se ponen en movimiento cuando yo creo. He visto una mujer, hace poco, la esposa de un pastor, que se le había quebrado la muñeca y le habían puesto una prótesis. La prótesis no sé por qué se le había salido del lugar y se le había doblado. Y al doblarse la prótesis, o sea, al correrse, ella tenía dos dedos inutilizados. Cuando oramos, ella sintió que alguien le agarraba la prótesis. Miren, ella dijo, me la tiraron por abajo y me la acomodaron. Y en el momento yo empecé a mover los dedos. Y estaba el intendente de la ciudad atrás de ella cuando ella estaba contando el testimonio. Y se daba vuelta y decía, mire, intendente, mire, usted me conoce que yo no podía mover la mano. Mire, el intendente estaba así, no sabía qué decir. Y ella le mostraba, mire lo que es el poder de Dios. Ese es el Dios que yo sigo, amados. Y es el Dios al cual vos servís. Y es el Dios que te quiere usar. Ahora depende
de que si tienes sed y crees, mira qué sencillo lo que te pide el Señor. ¿Tienes sed? ¿Crees? He visto la esposa de un pastor con 3 hernias de disco que los tenía que hospedar. Con las hernias de disco no podía agarrar ni siquiera un vaso de agua. Había perdido completamente la fuerza de la mano. Y le pide perdón, no fue mi esposa esa vez, ¿o fuiste? No, no fuiste. Y no los pudo hospedar, nos mandó a la casa de otro hermano, más, que quería hospedarnos. Miren, hermano, no se podía agachar ni agarrar un paso con la mano cuando oramos. Ella empezó a arquearse para atrás, arquearse para adelante. Empezó a arquearse para un costado, arquearse para otro. Empezó a avanzar, empezó a levantar las manos y empezó a correr por todo el salón, completamente sana. Ella no podía levantar un paso. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque uno cree, y porque es el mismo Dios que está en vos. Porque creemos y este río comienza a correr. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos en los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, y si le vienen cosas fructíferas no os dañará, porque es Dios expresándose a través tuyo. ¿Qué limitación hay? Que no tengas sed y que no creas. Pero si tienes sed y crees, estos 3 canales se empiezan a llenar del agua viviente y Dios comienza a operar. Primero viene de Dios y te lleva a Dios. Después viene de Dios y te afecta, te cambia. Y después viene de Dios y toca a los demás. Amén. ¿Cómo está tu río? ¿Cómo están los cauces? ¿Cómo estás hoy? Tal vez el río corrió de una manera impetuosa hace tiempo atrás, pero ya no corre más. O corre un hilito por allí nada más. ¿Cómo estás en tu comunión con Dios? ¿Vas profundamente a Dios o falta profundidad? Si el río de Dios está corriendo, hay poder de Dios a través tuyo para afectar a los demás. Amén. ¿Nos podemos poner de pie un momento? Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo creo y quiero beber otra vez de este río. Quiero que este río llene los cauces. Quiero que Dios obre a través de mí, que Dios obre en mí y que Dios me meta en Dios más profundamente. Amados, si tenés sed y te das cuenta que este río tiene que crecer, yo te voy a pedir que tomes una decisión. Queremos orar por vos, y que vengas aquí adelante, pero no por una emoción, sino porque buscas sincera y profundamente a Dios. Entonces, ¿para qué es? Para que tienes sed, no para que esté empujado, sino para que quiere más de Dios. Si te das cuenta que tu comunión con Dios no es tan profunda como debiera, o perdió intensidad, vení acá adelante y vamos a orar para que ese río de agua viva vuelva a llenar ese cauce que te